Jesús pronunció una de las palabras más revolucionarias de su tiempo. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Este verso ha sido interpretado tradicionalmente como si aquí el Cristo o como si Jesús estuviera criticando los legalismos de su época, los legalismos religiosos de su época basados en la tradición judía. Entonces, pero si nosotros abrimos un poco más, si escarbamos un poco más, vamos a descubrir que es mucho más profundo que eso. Que eso es una clave metafísica para comprender cómo el alma puede regresar al reposo primordial del cual proviene. Quédate hasta el final de este video para que comprendas este viaje místico hermoso del Shabbat y Jesús. Adohai, Adohai, Kilrahum Vechanu. Entonces, lo primero que debemos entender nosotros es que el Shabbat no es un día como tal. Cuando hablamos de Shabbat, estamos hablando de una dimensión espiritual. Entonces, allí cuando comienza el error, cuando pensamos que el Shabbat es un día del calendario y que es el sábado. Sé que ese tema de pronto trae mucha controversia y de pronto mal gusta a muchas personas que aún siguen aferrados a la doctrina judía como si fuese la única verdad por la cual podemos acercarnos a la divinidad. Escucha simplemente, no traigo juicio, solamente voy a aportar luz. Si te sirve, tómalo, si no, déjalo a un lado. La tradición, siempre he dicho, me parece algo bonito, reunirse el viernes en la noche en familia, compartir la mesa, a comer, a beber una copa de vino, eso es hermoso, invitar amigos, eso es bien bonito. Pero ¿será que eso es el Shabbat? ¿Será que hay algo más profundo que eso? Y luego viene el otro día, el sábado, y se reúnen a compartir, a estudiar, eso es hermoso, es bonito y trae crecimiento, bueno, entre comillas, un crecimiento. Pero si queremos crecer, debemos indagar, debemos conocer, debemos ir al fondo, debemos cuestionarlo todo. No es malo cuestionar, no es malo cuestionar. Para eso Dios nos dio esa capacidad de cuestionamiento. Conoceréis la verdad y el conocimiento viene cuando yo empiezo a indagar. Entonces, ese error comienza pensando que el Shabbat es un día y que es el séptimo. Si miramos históricamente, el pueblo judío hizo un sincretismo con la cultura de Babilonia cuando estaban cautivos, y los babilonios celebraban el séptimo día, el sábado, en honor a Saturno. Ellos les rendían culto a Saturno. Recuerde que en Babilonia le rendían culto a cuanta cosa se les ocurría. ¿Por qué? Porque Saturno era el dios de la provisión, de la abundancia, etc. Entonces el judío hizo un secretismo. Esto celebra a Saturno el sábado, entonces nosotros hagámoslo el día del Señor, este día. Lo físico es un símbolo de cosas profundas. El símbolo es una insinuación de algo profundo. En su sabiduría y en su buen querer hacer las cosas, muchos sabios tomaron ese día para enseñar cómo era que se iba a vivir cuando se llegara al Shabbat real, pero se quedaron allí en lo literal, se quedaron en lo físico sin poder profundizar mucho más. No quiero extenderme en asuntos históricos y teológicos, etcétera, simplemente quiero ir al fondo de lo que me compete a mí, que es la mística. Entonces, debemos entender nosotros que el tiempo solamente pertenece a esta dimensión 3D. Cuando salimos de esta dimensión, el tiempo no existe como lo entendemos aquí allá abajo, en los mundos superiores, en el infinito, en las galaxias. El tiempo es simultáneo, eterno y cíclico. No es como nosotros lo entendemos aquí como día. El Shabbat, entonces, en realidad, si el Shabbat no es un día porque en las esferas superiores no existe, entonces debemos entender el Shabbat
como una conciencia vibratoria. Entonces, ¿qué es el Shabbat en realidad? Es una frecuencia de la conciencia universal. Eso es el Shabbat. Una frecuencia de la conciencia universal, perdón. Una vibración de plenitud que el alma puede alcanzar. ¿Qué es lo que dice el Zohar? Todo está unido al Shabbat. Cuando el hombre entra en el Shabbat, entra en la unión superior, en el misterio de los mundos ocultos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el Zohar? El Shabbat es un canal para regresar a la Ein Sof. Pero escucha, no estamos hablando de un día a la semana. No existen días como nosotros los conocemos fuera de esta dimensión. Entonces el Shabbat es un canal para regresar a la Ein Sof. Jesús, desde su dimensión crística, desde su conciencia crística, comprendió que el alma necesita reposo, pero no como un día libre. Este pasaje viene cuando estaban en Shabbat los judíos y Jesús andaba caminando en las calles con sus discípulos. Les dio hambre y empezaron a arrancar de los frutos de los árboles que encontraban. Lo vieron los fariseos y le cayeron que por qué sus discípulos trabajaban en ese día. Trae esta enseñanza. El Cristo andaba con sus discípulos en las calles comiendo, arrancando de los frutos de los árboles para comer porque tenían hambre. Pues hay que entender esas cosas. Vale más la conciencia que la tradición. Entonces, el Cristo entendió el reposo del alma, o lo enseñó más bien como una pausa en la fragmentación de la conciencia. Eso es el reposo, eso es el Shabbat. Una pausa en la fragmentación de la conciencia. El Shabbat verdadero es cuando la mente se aquieta, cuando el corazón se alinea con el propósito superior y el yo inferior se rinde ante el yo superior. Esta enseñanza la puedes profundizar mucho más dentro de nuestro curso del instituto que hablamos acerca del Shabbat, la plenitud más allá del tiempo como nosotros los conocemos. Entiende, el tiempo como nosotros lo conocemos en esta dimensión. Salimos de esta dimensión, no existen días como tradicionalmente nosotros los conocemos. Allá arriba, fuera del planeta Tierra, usted no sabe qué día es, a menos que de acá le orienten. Por eso la enseñanza del Cristo fue clara. No fue el hombre creado para servir a un día, escucha, sino que el Shabbat fue diseñado como un espacio de restauración para el alma. Vuelvo y te insisto, como tradición es algo hermoso, pero no es eso. No es eso. Si tú quieres celebrarlo como cultura, como que quiero unirme en familia, con las amistades, es válido, pero no es Shabbat realmente. Son sombras de lo que ha de venir. El Arizal enseña que la mesa del Shabbat es Malhut. En la mesa compartimos. En la mesa nos integramos, nos unimos. En la mesa somos una familia. Malhut es la mesa de Shabbat. Quiere decir que acá debemos estar en armonía. Quiere decir que aquí debemos vivir como familia. Aquí debemos vivir en unidad. Entonces, en términos modernos podemos entender el Shabbat como un modo de ser. Es presencia pura, es meditación viva, es volver al centro. Entonces, según la Kabbalah, espero que hasta aquí me puedan ir entendiendo, según la Kabbalah, el Shabbat se conecta con la Sefirá de Binah. Binah es el entendimiento superior. Binah es el útero cósmico, el lugar donde el alma se reabsorbe, se depura y se reintegra. Shabbat o Binah es un estado femenino, receptivo, interno. Aquí hay un pasaje hermoso del Arizal, que lo enseñé hace mucho, ya varios años, que nos aclara totalmente el panorama de lo que realmente es Shabbat. Dice el Arizal, Shahara Shabbat, los 6 días son para la acción, refiriéndose a la semana, la preparación del recipiente, pero el Shabbat es la Shejinah que mora en ese
recipiente. ¿Qué nos enseña esto? Según el Arizal, cada día de la semana representa una fase de la construcción interna. Esos son los días de la semana, una fase de la construcción interna. Entonces, así como la Torá o el Pentateuco, no quiero hablar de Torá, como el Pentateuco, prohíbe construir el tabernáculo en Shabbat, pero se ordena hacerlo durante los 6 días, esto nos revela una clave interior. La Torá, lo que tradicionalmente se conoce, prohíbe construir el tabernáculo del Mishkan el Shabbat, pero dice que debe hacerlo en la semana. Y debemos entender la construcción del tabernáculo como la construcción interna. Cada día se refiere a las 6 midot, a las 6 cualidades emocionales que tenemos. 6 días se refiere al Zeir Anpin en el árbol de la vida. Durante los 6 días construimos el tabernáculo interior. En el Shabbat, Dios habita en él. ¿Qué significa esto? Que el propósito del esfuerzo diario no es el esfuerzo en sí, sino crear un espacio donde Dios pueda residir. 6 días construirás el tabernáculo y en Shabbat Dios habitará en ti. Quiere decir que si no construimos el tabernáculo, no llegará Shabbat, por más sábado que estés. Si no construimos el tabernáculo, no habrá Shabbat, porque el tabernáculo es para que Dios habite en él. Entonces, debemos hacer un trabajo espiritual. Para eso vienen las pruebas, para transformar nuestra conciencia. Y todo eso hace parte de hacer el templo. Pero si el templo, o si no se construye el templo, o si el templo está vacío de la presencia, ¿para qué sirve? Aquí es donde entra el Shabbat. Mira lo importante de esa cita de Arizal. Nos abre mucho más el panorama a lo que realmente debemos comprender o entender o querer saber acerca del Shabbat. Cuando llega Shabbat, es decir, cuando alcanzamos ese estado de conciencia, ocurre lo que cuando el Zohar llama el Sibuk, la unión espiritual. En el Shabbat, la Shejinah desciende. No estoy hablando del sábado, estoy hablando de la conciencia de Shabbat. Y Cristo dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Tras palabras, llegar a Shabbat es despertar la conciencia crística. El Shabbat, la Shejinah desciende, dice el Zohar, y se une con el alma del justo. El justo es el que ha construido el tabernáculo. Y hay plenitud, hay bendición y hay unión. Entonces, es aquí cuando Jesús dice, el Shabbat fue hecho para el hombre. Porque el hombre ya hizo su tabernáculo, su templo. El Zohar enseña que el hombre se formó cuando el Zeir Anpin fue formado, cuando el Zeir Anpin fue corregido. Entonces, ¿quién es el hombre? Aquel que ha madurado emocionalmente, aquel que ha construido el tabernáculo. Ese es el hombre, hablando hombre o mujer, no tiene distinción. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí es, tú eres el tabernáculo, tú fuiste diseñado para albergar el Espíritu. Un día no es el recipiente del Espíritu, el cuerpo humano es el recipiente del Espíritu. Tú fuiste diseñado para albergar el Espíritu. Y el Shabbat es cuando ese Espíritu entra en ti. No por tu esfuerzo, sino por tu estado de receptividad, porque ya has construido el tabernáculo. No es por el esfuerzo, no es por dejar de trabajar el fin de semana, el sábado, que vas a recibir el Espíritu. Esa alma adicional no viene el sábado, esa alma adicional viene cuando has construido el tabernáculo para que la Shejinah repose en ti. El alma humana debemos entender que está diseñada para entrar periódicamente en ese estado de no hacer, donde el ego se disuelve y aparece la paz. Pero, como siempre, la religión institucional transformó el Shabbat
en una carga. En esos días enseñé acerca de la Klipat Noga, que las instituciones religiosas son Klipat Noga, parecen luz pero no lo son. Y el Cristo lo sabía, por eso lo devolvió a su lugar original, como que a propósito se fue a caminar a recoger frutos para comer o como para que le dijeran algo y poder decirle lo que realmente es. El Cristo devolvió el Shabbat a su lugar original, el alma del hombre, el tabernáculo. Ese es el día en que la Shejina desciende, el alma. Dice el Zohar que el Shabbat es un espejo del mundo venidero, una probada de la luz del Mesías. Aquí ya vamos acercándonos más a eso. En otras palabras, cuando entras en Shabbat, entras en la luz crística, entras en la conciencia crística. Es el alma del Mesías que reposa en ti. Entrar a Shabbat es entrar en la conciencia crística, no hay distinción. Yo soy el Señor del Shabbat. Si quieres profundizar mucho más acerca del Shabbat, te dejaré el enlace del curso en la descripción del video para que le des una miradita. Contenido místico profundo, valioso, que cambiará y despertará la conciencia de muchos. Toma lo que te sirve de este video, lo que no, hazlo a un lado. No creas nada, indaga, investiga, saca conclusiones por ti mismo. Ahora, hay que entender algo y que es valioso. Dice Pablo que cuando somos niños necesitamos administradores, algo así. Y entiendo que la liturgia, que la religión hace parte. Yo les llamo unos sitios de, ¿cómo se dice? Son buenos porque digamos que allí se aminora, se reduce la negatividad, porque pues con legalismo, si haga esto, no haga esto, pues se va minorando la negatividad. Es como cuando una persona comete un delito y va a una prisión a restaurarse. Entonces, los templos, las iglesias son como esos sitios de reposo donde la gente va como a apartarse por un momento de las cosas del mundo, y eso hace también que la negatividad desaparezca. Pero una vez somos hijos, una vez crecemos, ya no necesitamos administradores, porque somos co-creadores y entendemos el potencial y entendemos que somos luz. Y como nuestra conciencia despierto, no vamos a andar haciendo negatividad, no vamos a andar cometiendo cortocircuitos a toda hora, porque entendemos que somos luz. Entonces, en otras palabras, basado en lo que dice el Zohar, cuando entras en Shabbat, entras en la luz crística, en la conciencia crística. Es el alma del Mesías que reposa en nosotros. Entonces, ¿cómo acceder al Shabbat más allá del tiempo? Número 1, silencio interior. Apaga las distracciones. Respira y vuelve al centro. Número 2, presencia. Siente que no necesitas correr ni demostrar nada. Número 3, aceptación. Lo que es. Lo que no, no es. No hace falta que sea. Entonces, número 4, gratitud. Entender que el Shabbat es una bendición, que no necesitas merecerla en el sentido legalista, que no necesitas dejar de trabajar físicamente para merecerlo, sino que debes abrirte a ella, construir tu tabernáculo para que la presencia habite en él. Trabajar tu estado emocional, volver al uno. Número 5, unidad. No hay dualidad en Shabbat. Escucha esto, lo que te mencioné. No hay dualidad en Shabbat. Todo está bien. Todo es uno. Entonces, cuando llegas a Shabbat es porque ya has trabajado
En el tabernáculo ya has entendido que no hay dualidad. Se acabó la fragmentación y por lo tanto esa alma desciende y reposa sobre ti. Conclusión, el Cristo y el reposo del alma. El Cristo no vino para imponer más normas. Vino a enseñarnos cómo regresar, cómo volver al principio. A eso vino Jesús, a enseñarle a los hombres, a dejar legalismos tontos de hombres que no trascienden a nada y enseñar el principio cósmico por el cual el hombre puede vivir. Y el principio es el Shabbat, una conciencia de plenitud, de unión y de luz. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está hablando del Shabbat interior. Recuerde que es la conciencia crística. Ese descanso es la conciencia crística, que no depende del calendario, sino de tu decisión de entrar. Y tu decisión depende de la construcción del tabernáculo. ¿Quieres llegar a Shabbat? Entonces dedícate a construir el tabernáculo para que la conciencia crística pueda despertar. Y como clave entender que cuando llegamos a la unidad de todas las cosas, cuando se acaba la fragmentación, entonces el tabernáculo ya está construido y llegamos a Shabbat. ¿Y cuándo es Shabbat? Todos los días cuando despertamos a la unidad. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Puedes dejarlos en los comentarios. En la descripción te dejo el enlace para que puedas mirar el curso. Tiene una profundidad mística impresionante que abrirá nuestras conciencias mucho más. Si quieres que hable en algún tema específico, puedes dejarlo en los comentarios y con el mayor de los gustos estaré disponible para poder realizarlo. Espero te haya servido mucho esta información. Si resuena contigo, escúchala, tómala, síguela y aprende mucho más. Si no, simplemente hazla a un lado. No tienes que dejar de hacer las cosas que estás haciendo. Simplemente quiero aportar luz a eso que tú ya sabes. Un abrazo, les habla David Pretel.